Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Sport Fórmula Podcast y hoy traemos un episodio especialmente necesario para entender el presente y el futuro de los profesionales del deporte. Hoy hablamos con Ignacio Refollo, decano del INEF de Madrid y una de las voces más autorizadas cuando se trata de ciencias de la actividad física y del deporte, nombre que, como veréis, a él no le convence del todo. Pero bueno, en esta conversación abordamos temas como el intrusismo profesional, el futuro real de la profesión, si es posible formarse online y en menos de 3 años gracias a las universidades con sedes en Francia y el eterno debate sobre nuestro papel dentro de la salud a pesar de no ser considerados profesionales sanitarios. Es una charla que he disfrutado muchísimo y espero que vosotros hagáis lo mismo. Así que sin más rodeos, os dejo con ella. Hoy tenemos el placer en The Sport Fórmula Podcast de hablar con una de esas personas que ha ayudado a dar forma y sentido a la figura del CAFID, del licenciado en Ciencias del Deporte. Bienvenido, Ignacio Refollo. Muchas gracias, Sergio, y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y a tu blog. Y bueno, encantado de poder participar de esta conversación entre amigos y compañeros de fatiga. Porque yo te conozco, pero para el que pues no sea de Madrid, porque creo que en Madrid todo profesional de deporte te conoce o te tendría que conocer, pero para todo el que sea de fuera, pues preséntate, quién es Ignacio Refollo, qué haces para ser la eminencia que tenemos delante. Bueno, no soy eminencia, tengo experiencia porque soy muy viejo, Sergio. Bien, ahora mismo soy decano del INEF de Madrid, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En breve espero sacar la cátedra en baloncesto, en una asignatura que tengo pasión, con la que empecé a entrenar hace 39 temporadas. Era jovencito, pero es que ya soy muy mayor. Y, y empecé en el baloncesto como preparador físico y en varios clubes de Madrid y luego me pasé a la faceta de entrenador. Y nada, ahora estoy compaginando labores de formación en un club modesto de Madrid, el GB Pozuelo, con las funciones de docente, con el grupo de investigación que dirijo y con la gestión en la universidad. Y que no es poco. Que no es Bueno, poco. sí, sí, mi Todo el que mujer y combine mis hijos no docencia están con muy algo contentos. más, todo el que combine docencia con algo más ya sabe que poco no es. Ya. Vale. Y te quería preguntar, quería empezar esta charla de amigos, como tú has dicho, tú empiezas como preparador físico, tú empiezas con la docencia, pero en sí las ciencias del deporte, ¿cómo surgen? O sea, para ti, ¿cómo surge esa necesidad de estudiar el movimiento, el comportamiento humano? Pues mira, somos una ciencia muy joven. Esta ciencia del deporte, como a mí me gusta llamarla, esto de ciencias de la actividad física y del deporte, yo lo llamaría ciencia del deporte, porque actividad física hacemos todos a diario. El tópico correcto sería ejercicio físico y deporte, porque no es lo mismo actividad física que ejercicio. Nace más o menos desde que yo nací, sobre el 67-68. Es cuando se crea el Instituto Nacional de Educación Física en Madrid, que es el germen de lo que es la facultad que ahora dirijo. Claro, había una necesidad de fomentar la educación física en la población. Salíamos de una crisis económica muy grande y formaba parte de la cultura. Su impulsor fue el primer director, José María Cajigal, que hay un busto en el hall de la facultad, que cualquiera que ha estudiado allí lo conoce, que diseñó un plan de estudios compatibilizando con todas las ciencias eh, que podían aplicarse digamos, al deporte y al ejercicio físico. Fue una eminencia europea en ese aspecto y creó un plan de estudios con parte humanística, con ciencias como la pedagogía, la psicología y con ciencias más cuantitativas como la fisiología, eh, la biomecánica, etcétera. Pero procuró mucho de rodearse de los mejores técnicos del mundo del deporte. En esos primeros cursos de INEF estaban los mejores entrenadores de España. Y hablando de baloncesto, empezó Pedro Ferrandi, siguió Lolo Sainz, Rafa Peiró,
Es decir, decidió que los mejores formadores del deporte debían ser los mejores técnicos de España. Me cuadra, me cuadra. Vale. Y, y en ese momento, para la sociedad, ¿tú crees que cambió en algo que las ciencias del deporte pasasen a ser un grado? Porque a lo mejor, vamos, de hecho, a mis abuelos, a mis padres, que yo estudiase ciencias del deporte, decían, ¿eso qué es para ser profesor, no? Entonces, en ese momento, ¿qué efecto viste que tuviese el crear esta carrera? Claro, esto se crea para promover la cultura de la educación física en las escuelas de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque se veía la necesidad que la educación física, el ejercicio físico, Antes era se una llamaba parte gimnasia, ¿no? fundamental. Perdona antes se llamaba Sí, le gimnasia. llaman gimnasia. Bueno, si ves la última entrega de Premios Feroz, hay un guionista que recibe un premio que habla de su profesor de gimnasia. Bueno, dice gimnasia, pero bueno, es un estigma que aunque luchemos contra ello, vamos, yo creo que Bueno, nos con tiene los identificados. años, ¿no? Yo creo que va a ir desapareciendo con los años, pero sí, sí. Bueno, pues no lo sé, no lo sé, porque si un chaval relativamente joven, de unos 40 y tantos años, dice esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no es demasiado relevante. El tema es que sí había una importante del mundo de la política y, pues eso, recuerdo que esto nace en el franquismo y que anterior a eso la educación física se basaba en habilidades gimnásticas de la escuela femenina o la sección femenina o la escuela de mandos, que era una instrucción militar relacionada con el ejercicio físico. Entonces, esta nueva corriente de línea es rompedora e impulsora para formar profesionales para que la población tenga, bueno, que aprenda unos hábitos de higiene con respecto a la actividad física. Claro, ¿dónde nos reconocían? Yo que ya soy algo mayor, claro, yo cuando iba a correr por la calle, a hacer footing, que decimos ahora jogging, running, tal, la gente te miraba raro. O sea, estoy hablando de hace 40 y tantos años. Y dices, ¿dónde este loco qué hace? Mm. Sí, y es algo que, vamos, yo lo he hablado con otros preparadores físicos, con otros profesionales, y al menos de mi edad no somos conscientes de lo nueva que es esta profesión de preparador físico, athletic trainer, como lo quieras llamar. Pero es que, joder, lo he hablado con otros invitados, que yo cuando tenía 10 años, o sea, 18 años atrás, la preparación física era correr dando vueltas y hacer escaleras para arriba, para abajo, y todo lo hacía el entrenador, que las nociones que tenía de actividad, de preparación física eran nulas. Y es que, joder, ahora estamos cambiando las cosas, estamos haciendo lo mejor, pero es lo que tú dices, que es más que una profesión, unas capacidades completamente nuevas para la sociedad, yo creo. Sobre todo que la sociedad no está viendo otra perspectiva de servicios. Antes nos veía como el profesor de gimnasia, que algunos sigue viendo, pero realmente las posibilidades que podemos desarrollar en la población, ya no te digo de rendimiento, te digo de hábitos saludables, son cada vez más mayores. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico se ha popularizado. Es decir, tenemos una gran oferta de gimnasios, ya sean low cost, mid cost o high cost, más una enorme oferta diversificada. Antes solo podías hacer deporte competitivo. Ahora es una pequeña parte de la oferta de ejercicio físico que tiene esta sociedad. Y ya no te digo la industria comercial de venta de productos que hay alrededor de esto. Es decir, ahora mismo todo el mundo con cierto interés se compra una bicicleta eléctrica para pasear con sus amigos y se puede gastar del orden de 6.000 hasta 9.000 euros en un instrumento que hace 10 años, te digo, que no tendría cabida más para los más frikis de ese tipo de actividad. Entonces, ahora ese tipo, el ejercicio físico, ya sea por la industria que necesita vender una serie de productos, se ha popularizado. Y claro, ahí los que trabajamos en ese sector somos nosotros.
Bueno, ya hablaremos más adelante de, pues, tanta industria, mueve mucho dinero, hay mucho intrusismo, de eso hablaremos más en adelante porque es un tema bastante picante. Pero para ti, ¿cuál es el principal error que se cometió o que se sigue cometiendo para que la gente nos haya tomado como profesores de gimnasia? Para que yo hace 5 años mis padres me siguiesen diciendo, bueno, ojalá 5 años, pero hace 10 años me dijesen mis padres, eso es para ser profesor, ¿no? Y luego te das cuenta que puedes ser preparador físico, que tienes salidas para gestión deportiva, que tienes salidas para la salud, y hay muchísimas salidas, pero para la sociedad, ¿por qué crees que comenzó eso? ¿Cuáles fueron los errores para decir, no, tú eres entonces profesor de gimnasia? Claro, a ver, yo creo que no son errores, es el único camino posible que teníamos. Es decir, eh, siempre está relacionado el ejercicio físico y el deporte con un cierto nivel de voluntarismo. Es decir, tú lo haces porque esto te gusta. Y tu trabajo no tiene el mismo reconocimiento que un abogado o que un médico, vamos a poner, ¿vale? Esa falta de legitimación también ha venido por parte interna. ¿Por qué? Porque en cualquier contexto, y yo te pongo un ejemplo, yo ahora como decano, bueno, yo en la universidad llevo 18 años de cargo de gestión, ¿no? Como ves. Antes era vicerrector adjunto. Yo iba al curso cero de presentación de nuevos alumnos y yo iba con corbata, traje y tal. Entonces los alumnos entendían que yo era alguien importante. Entonces yo, claro, les decía, ¿qué hubierais pensado de mí si yo hubiera venido en chándal? Que, bueno, pues este señor no es tan importante porque viene en chándal. El año pasado realicé una estancia de investigación en Canadá y las personas más relevantes de un laboratorio relacionado con actividad física y gestación eh, llevaban una vestimenta absolutamente informal. O sea, mm, y son eminencias mundiales en esto. Y te estoy hablando de top 3 a nivel mundial en este tópico de investigación. Y resulta que esa apariencia no influye en la percepción que tiene esa sociedad canadiense de la importancia de un investigador. En nuestra sociedad todavía perdura eso. ¿Y por qué digo que somos culpables? Porque nuestra ciencia es muy joven y nuestra ciencia ha venido creciendo o dependiendo de científicos del mundo de la psicología o pedagogía o científicos del mundo de las ciencias de la salud o la biomedicina. ¿Qué es lo que está pasando? Personas de mi generación empezamos a ser catedráticos y a ocupar puestos de importancia en investigación fuera de estos ámbitos. Es decir, estamos dejando de ser tutelados por otras ciencias y nuestro reconocimiento está empezando a llegar. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice mi tesis en 2001 sobre fatiga en baloncesto. Para publicar el primer artículo de mi tesis, después de 2 años, tuve que poner a un médico que no hizo nada en el artículo para que una revista relacionada con actividad física y, y strength condition eh, extranjera me pudiera aceptar el artículo, porque no nos reconocían, digamos, esa capacitación científica. Entonces, claro, pero esto son hace 25 años. Esto ha cambiado mucho. Dices, "Oh, es que ha pasado mucho tiempo". No, no, si comparas otras ciencias que tienen una tradición centenaria, nosotros somos muy jóvenes. Sí, totalmente. O sea, pero mucho, mucho. O sea, es lo que tú dices, que es que no llevamos ni 100 años eh, en la sociedad, bueno, la sociedad española no llevamos ni 100 años instaurados. No es nada. Claro, y ahora, yo lo que percibo ahora con nuestros egresados y hablando de ejercicio profesional, eh, ya incluso hay leyes que regulan nuestro ejercicio profesional, sobre todo leyes autonómicas. Hay un proyecto de ley estatal de regulación del ejercicio profesional que determina quién puede desempeñar qué tareas o qué trabajos relacionados con el ejercicio físico. Está el entrenador deportivo, el monitor, el el preparador físico, el educador físico, el director deportivo,
todo esto está regulado en comunidades como Madrid, que tiene una ley excepcional para esto, o Valencia, o Murcia, La Rioja, Extremadura. Y hay como 8 o 10 comunidades autónomas que tienen regulado quién puede hacer esto. No puede hacerlo cualquiera y esto no es voluntario. Como antes te ponía el ejemplo de ese voluntarismo, claro, yo he tenido mm, amigos y exjugadores y exjugadoras que cuando hemos dejado de trabajar en el mismo club o entorno, te llaman y dicen, oye, prepárame un plan para tal, tal, tal. Digo, oye, pero tú Una eres tabla. abogado, sí. Hazme una tablita y tal y cual y me llevas esto y tal. Ah, fenomenal, oye, tú eres abogado, ¿no? Oye, prepárame un contrato porque quiero alquilar. Mira. Ah, bueno, te pasa por el despacho, que es lo mismo. Entonces, la sociedad, ahora cada vez menos, ha entendido que ese tipo de servicios era de voluntariado. Y es cierto que a día de hoy todavía la sociedad no entiende lo que cuesta el trabajo de un profesional del ejercicio físico. Y trabajamos por debajo de lo que determina nuestra capacitación. Desde luego, desde luego. Y vamos, muchos como yo, pues tenemos que irnos mucho más lejos para que nos valoren Pues, un poquito más. No lo que nos gustaría, pero un poquito más. pero quiero ser optimista, Sergio, porque se están diversificando mucho los servicios. Y ahora la sociedad antes no distinguía entre un servicio malo en un gimnasio de un servicio bueno en un gimnasio. Ahora es, me apunto y no me quiero meter con las grandes cadenas de low cost que tienen su hueco. Yo estoy apuntado en más low cost porque es muy barato, aparte del gimnasio que tenemos en Aigué. ¿Por qué? Porque tenemos un bono familiar, empadronados, bueno, vas y no te hacen caso. Entonces tú te apuntas, vas pagando, no haces caso, muy bien, es un tipo de servicio. Vale, la sociedad antes no distinguía entre un buen profesional y un mal profesional. Tengo que decir que desde hace 3 años a esta parte, la sociedad distingue entre qué tipo de profesional quiere para que le proporcione un determinado servicio y qué le gusta y qué no le gusta. Y eso es un avance lento y gota a gota, pero creo que cada vez más gente eh, determina la diferencia entre lo que es un titulado medio o un monitor o alguien que mira que yo llevo toda la vida levantando hierro a un profesional que sabe determinar las cargas, el ejercicio, la velocidad, la metodología, la planificación. Yo creo que eso está empezando a pasar. O sea, yo también lo pienso porque es que ahora que lo dices, pues he pensado en mis amigos que hace poco estuve, bueno, hace menos de una semana estuve en Madrid y empezaron a hablar, no, pues mira, pues yo me he cogido un entrenador personal para los martes y otro que se está preparando no un Ironman, un triatlón y pues lo típico, dice, no, bueno, pues esto con tablas de internet o con... Se han cogido otro entrenador personal, se han cogido... Es lo que tú dices, yo antes era el raro porque era el que hacía deporte de por sí y tal. Y ahora todo el mundo está haciendo deporte y encima todo el mundo está haciendo deporte, casi todo el mundo, bajo la evidencia de un profesional. O sea que es cierto que la cosa pues está cambiando y al final hay esperanza. Sí, yo creo que esto va a cambiar. Date cuenta que nosotros tenemos un sector muy amplio. Nos queda un sector que es el tecnológico, pero antes de mencionar lo que yo creo es, primero, la dirección y gestión de servicios deportivos. Antes, y te digo, no hace mucho, 20 años, 15 años, los directores de servicios en instalaciones públicas, ayuntamientos, no eran relacionados con CACID, muchos de ellos. Eran personas del ámbito de económicas o del derecho, que bueno, eran gestores. Bueno, ahora nosotros no solo gestionamos el servicio, sino que planeamos el servicio. Porque antes era las competiciones de liga escolar, las competiciones de mayores, las competiciones, bueno, pues esto lo hacía cualquiera. Ahora no. Ahora hay que hacer un análisis, un estudio de mercado, que qué servicio quieren los usuarios. Y eso, los únicos que estamos capacitados para eso, que nuestra titulación nos prepara, somos los CAFID. Pero es que en las empresas de ocio cada vez hay más personas de nuestro ámbito
encargadas de este desarrollo. Antes eran amigos de la montaña, gente con mucha experiencia, pero pero es que esto no es suficiente. De hecho, los seguros y las empresas públicas o las contrataciones te exigen que cuando yo subcontrato un servicio de un campamento haya determinadas titulaciones. Eh, tenemos la educación, que siempre ha estado ahí, evidentemente, pero lo que es triste, no solo para nosotros, para el resto de especialidades, yo me puedo presentar a una posición de secundaria de historia, de matemáticas, y un licenciado o un graduado en matemáticas o en historia se puede presentar a las posiciones de educación física. O sea, se aprende el temario y se aprueba la posición, es profesor de educación física. Esto es kafkiano. No hay esa reserva de actividad. Y yo he trabajado en secundaria con varios compañeros y una de ellas era licenciada de historia. Me dijo, mira, es que historia eran 140 temas y de educación física eran 80. Prefiero estudiarme de 80 y ya está. Y obtuvieron su plaza de centenario, que es paradigmático, pero esto es así. Es cierto que la mayoría, un porcentaje elevadísimo, por encima del 95%, son graduados CAFID, ¿no? Porque la gente no es tan literaria. Luego tenemos lo relacionado con la salud. Y ahí sí que quiero hacer un breve inciso. No hay que confundir el concepto sanitario con salud. Nosotros tenemos reconocido, tanto en la Ley de Promoción de la Salud, que el ejercicio físico es un promotor y es beneficioso para la salud. Ahora bien, hay algunas profesiones, especialmente los fisioterapeutas, que también podemos decir que hace 20 años nadie iba al fisio y ahora todo el mundo va al fisio. Los fisioterapeutas se quieren arrogar el término de que el ejercicio físico es una terapia y por lo tanto pertenece a una profesión sanitaria. Bueno, ya han perdido varias sentencias, sobre todo el Colegio de Fisioterapeutas de España ya ha perdido una sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que determina que los únicos que tienen competencias y formación en ejercicio físico somos los graduados en salud. Con lo cual, nosotros somos promotores de la salud y podemos trabajar con cualquier tipo de persona para mejorar su salud. A pesar de que los fisioterapeutas estén considerados como sanitarios y nosotros no. Exacto, porque los sanitarios son los que proporcionan tratamientos y la promoción de la salud no son tratamientos. Y te voy a poner otro ejemplo. Dentro de mi grupo de investigación tenemos un proyecto de actividad física con pacientes oncológicos de cáncer de pulmón metastásico. Trabajamos dentro del hospital. Y bueno, no tengo la tarjeta por aquí. Yo tengo una tarjeta del hospital donde vamos y la ficha pone entrenador. Y tenemos un programa de 2 sesiones a la semana, que es un proyecto, estamos viendo qué tipo de ejercicio físico es el más adecuado para este tipo de personas. La esperanza de vida de estas personas es de un año y medio. El cáncer de pulmón metastásico es tremendo. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia es que hay pacientes que antes iban en silla de ruedas a recibir el tratamiento cada 3 semanas y ahora van andando. Pues yo no voy a curar el cáncer con mi programa de actividad física, pero voy a hacer que su calidad de vida, su promoción de la salud sea mucho mejor. Y creo muy importante también el diferenciar lo que has dicho acerca del nombre de la carrera, que actividad. Yo pienso que actividad no, como tú has dicho, no nos pertenece a nadie. El movimiento es un movimiento humano, es movimiento de todo el mundo. Hay que ser, lo que tú dices, la palabra actividad, la palabra movimiento, le pertenece a todo el mundo. Pero de ahí a, pues, pautar entrenamiento, a, pues eso, a desarrollar esos entrenamientos, esas cualidades físicas, pues sí que pertenece a aquella persona que sea, pues, que ha estudiado pues, esas cualidades físicas. Claro, esto, si me dirías, hacerme preguntar de los errores, ¿no? Date cuenta que nosotros hemos estado durante mucho tiempo tutelados por ciencias de la salud. Es decir, los que evaluaban la capacidad investigadora de las personas como yo venían
del mundo de la farmacia, de la medicina, y a mí me han llegado a decir en la cara que no tenía rigor científico. Afortunadamente, esto se está solventando y estas personas cada vez tienen menos peso en lo que es la ciencia, pero digamos, no ciencias del deporte, sino la ciencia del deporte o la ciencia del ejercicio físico. Como bien dices, actividad física hacemos todos, pero ejercicio físico es una pauta metódica y planificada de cómo proporcionar estímulos al organismo. Y el ejercicio físico es un método y es ciencia. Y esa ciencia no depende de otras ciencias adyacentes. Y el gran problema que hemos tenido es que esas ciencias, digamos, adyacentes o que eh, pululaban alrededor de este concepto, eran las que decidían qué se tenía que hacer con el ejercicio físico. Insisto, cada vez hay más perfiles como el mío, que llevamos desde los 17 o 18 años entrenando, eh, que hemos venido al mundo de la docencia universitaria y de la investigación y que entendemos que el ejercicio físico es el núcleo central. Y si me permites, hablando de baloncesto, no quiero alargarme mucho. Yo en 2007 tuve una anécdota muy desagradable. A mí me examinaron 7 catedráticos para ver si tenía una capacitación para ser profesor de universidad. Ninguno de ciencias de la actividad física y el deporte. El presidente era una psicóloga, no la presidenta. Había veterinarios, había médicos, había pedagogos. Y entonces, delante de mí expuso una persona que habló sobre 25 artículos científicos sobre la capacitación muscular de los jugadores de baloncesto. ¿Bien? Muy científico, muy biosanitario. Y le elogiaron mucho, le dijeron que estaba muy bien. Entonces yo empecé, hice mi exposición y me dijeron que, bueno, que yo tenía pinta de ser muy buen entrenador, que porque quería ser profesor universitario, que es que era un poco absurdo que me dedicara a entrenar en una pista y ya está. Entonces le dije, mire, es que el problema que tiene la universidad, digo 2007, que no ha pasado tanto, es que lo que está investigando no tiene ninguna relación con lo que hacemos los entrenadores en el campo. Y ustedes han valorado mucho, pues eso, que las investigaciones científicas y fisiológicas de, pues eso, de la fibra muscular y jugador de ojos. Y esta persona ha expuesto unas conclusiones muy científicas basadas en estudios exclusivamente cuantitativos. Y hay 2 conclusiones. Una era que los mejores jugadores son los que más saltan, es decir, los que tienen fibra rápida, los más atléticos. Y segunda, la supremacía de la raza negra para jugar a este deporte. Y entonces, como ya bien me conoces, que soy no me callo y, y hay veces que soy bastante incómodo, les dije, ustedes han valorado muy bien estas 2 conclusiones. ¿Ustedes me podrían decir eh, quiénes son los campeones olímpicos? En ese momento era Argentina. Dije, no, se lo digo yo, es Argentina. Son todos blancos. Y ¿me pueden decir quiénes son los campeones del mundo de baloncesto? Es España, somos todos blancos. Entonces, es absurdo. El mejor jugador de baloncesto es el que mejor juega, no el que más salta. Evidentemente, les faltó sacarme ahí a patadas. Pero como buen deportista, Te voy a decir, he hablado con uno de mis amigos de preparación física y le he dicho, hablo con Iñaki, le paso el guión y una de las cosas que me ha preguntado cuando le he pasado el guión es, quiero saber hasta qué punto hay que tener en cuenta la teoría, en qué punto converge la práctica y la teoría. Y es básicamente lo que, o sea, tú lo que estás hablando de, pues, la teoría está muy bien, el laboratorio, pues, es un gran paso, pero de ahí al campo, no sé, hace falta, por lo que tú dices, gente que esté en el campo estudiando el campo. mira, desde que yo entré en el INEF y fui director de departamento y demás, he apostado por una corriente que es aquellos profesionales o profesores que quieren optar una plaza a un deporte determinado, tienen que ser especialistas de ese deporte. Entonces, en otras universidades no ha sido así, ¿eh?
el que tenía más publicaciones científicas que, aunque no tuvieran relación con el tópico o con lo que iban a impartir, la academia, que es como se llama la universidad, la academia valoraba mucho ese currículum y no se habían puesto un chándal en su vida. Entonces, a la hora de enseñar a los profesionales que van a desarrollar esta actividad en el futuro, tú no puedes no conocer el deporte. Porque no es lo mismo la ciencia cuantitativa que la ciencia colectiva. Y sobre todo la experiencia implícita de aquellos que sabemos cómo se está haciendo una tarea, somos capaces de evaluarla y somos capaces de proporcionar un feedback en relación a esa evaluación. Y eso no te lo hace ninguna medición. Claro, esta corriente cada vez está cogiendo más peso porque los egresados entienden que ese conocimiento que se le da en las clases, incluso en la investigación, es mucho más amplio que una perspectiva reduccionista. Totalmente, totalmente. Que, claro, que un probador físico que nunca ha entrenado vaya a un equipo de baloncesto y que les diga, tienes que hacer tantas series y tú lo conoces. El jugador de turno ha discutido con la mujer, o ha dormido mal, o el niño no lo ha dejado dormir y te va a decir, mira, hoy no lo hago. Y dices, no, porque es que aquí pone que tienes que hacer este Pues, estímulo. en el paper me pone esto, tienes que hacer esto. Exacto, exacto. Entonces dices, es absurdo. Es absurdo porque el conocimiento implícito, mira, la persona que más respeto yo en el ámbito científico de este país, bien el baloncesto, es Julio Calleja, es una eminencia, es la persona más citada en fisiología del ejercicio, yo creo que en el mundo. ¿Bien? Y le tengo por amigo. Este es, aparte de humilde, es, bueno, tiene una capacidad de transmitir el conocimiento de forma brillante. Y, y él lo dice, esto está muy bien, pero yo estoy a disposición de los jugadores. Este señor sigue entrenando. Ahora ha fichado por un equipo de Euroliga, por el que está en Dubái. Eh, y entonces, Dubái. claro, no le fichan porque es una evidencia científica, que también le fichan porque analiza y le da a los jugadores lo que necesitan. No lo que quieren, lo que necesitan. Y les informa, y les forma, y les da esa información. Y este señor sigue entregando. Es la diferencia. Totalmente, totalmente. Y te quería preguntar ahora, Iñaki, has hablado de ese medio intrusismo de los fisioterapeutas, de los sanitarios, y como te he mencionado antes, ahora allí está, me sale en redes sociales, que está muy de moda, hacer CAFID en 3 años online a través de una universidad de Francia, si no me equivoco. ¿Eso qué legalidad o legitimidad tiene en España? Bueno, eso es un problema. Primero, eh, las universidades online y las privadas se han extendido enormemente en nuestro país y más a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos 19 universidades, ¿vale? De las cuales son 13 son privadas. En relación a CAFID, hay hasta 9 universidades, entre públicas y privadas, que lo imparten. Y claro, el número de egresados que salen al año es enorme. Ahora mismo parece que hay mucha demanda y que la gente está interesada en hacer estos estudios, pero realmente es dónde va a estar el mercado. Como la gente ya empieza a diferenciar qué es un buen profesional de un mal profesional, las empresas y los usuarios van a preferir a aquel que esté bien formado. Con respecto a las universidades aquí en España online, es cierto que cada vez tienen menos adeptos. A ¿Bien? ver, y esto, perdón por interrumpirte, pero es que lo acabamos de hablar. O sea, a mí no me entra en la cabeza estudiar ciencias del deporte de forma online, sentado delante de un ordenador, sin tratar con la gente. Que más o menos lo que hemos hablado del campo, del laboratorio. O sea, pero yo lo Es veo y digo, absurdo. joder, 3 años de carrera, me chupo uno y... Pero te digo, ¿permitirían una carrera de medicina online sin prácticas MIR? No. No, no la permitiría. Porque diría, no, no, está en la vida de las personas.
es que nosotros también tratamos con la salud de las personas. Entonces, con respecto a titulaciones francesas, en Europa, los títulos de grado, el grado, el bachelor, lo que hablamos por bachelor, son 3 años y el máster son 2. Aquí en España tenemos grado de 4 años y un máster de 1. Bien, homologar eso en España va a ser muy complicado. Te va a decir, sí, te faltan créditos, te van a dar al menos 60 créditos. Matricúlate en una universidad española que te convalide todo esto y luego tienes que hacer 60 créditos más. Que alguna privada seguro me lo haría. Pero, eh, pero claro, un título de 3 años no es comparable con uno de 4 para ejercer. Y que tú lo has dicho, que son 3 años más el cuarto de convalidación de las asignaturas que no Eso son 3 es, años ya, que ya no son 3 eso años. es, eso es. En los títulos, y estoy hablando de memoria, los títulos de bachelor para ejercer no son lo mismo en Francia que o en Inglaterra o Bélgica, que en España e Italia, que sí creo que hemos optado por 4 años. Sí, claro, pero quería sacar esto porque digo, si me está saliendo a mí que estoy graduado, lo saliera a una persona de 18 años en redes sociales y le dice, oye mamá, que en vez de en 4, lo puedo hacer en 3. ¿Sabes dónde está la trampa? Que al final haces un máster de 2 años y tienes los mismos 5 años. Y ahí sí que te deben convalidar. O con ese título europeo puedes trabajar. Es la diferencia. Y hablando ya de un futuro, de pues, ¿hacia dónde crees que se dirige el CAFID? ¿Hacia dónde? ¿Cómo ves el rol iba a decir preparador físico, del CAFID en el futuro? Pues mira, ahora es un momento muy delicado y en relación a nuestra profesión, porque eh, tenemos pendiente sacar la ley de profesiones del deporte a nivel estatal, el que determine todas las profesiones del deporte y entre ellas nuestro ámbito, que regule pues todo lo que hemos dicho, pues como reentrenador o readaptador, preparador físico. Entonces se ha acuñado un término que yo creo, no estoy de acuerdo con él, que ya veremos si se puede cambiar o no, que es educador físico deportivo. Y no estoy de acuerdo y lo ha cogido gente con cierta herencia que venía de la educación física y veremos dónde termina esto. Pero yo creo que la palabra eh, correcta es o entrenador físico o preparador físico. Y ese entrenador físico, su tópico, su objeto de trabajo es el ejercicio físico, en cualquier ámbito, ya sea en el rendimiento, en la promoción de la salud, en el ocio, en la educación o en la gestión. Entonces, el futuro viene por regular o estandarizar lo que es nuestra profesión, definiéndola correctamente y definiendo sus competencias. Y pudiendo trabajar en todos estos ámbitos. Y hay un ámbito que antes se me olvidó decir, que es emergente, que es el tecnológico. En mi universidad, afortunadamente, o mi facultad, está dentro de una universidad, que es la Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad de ingenieros y arquitectos, y, y se nos abren muchos campos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que la tecnología puede hacer o debería hacer con los usuarios, y tenemos los ingenieros que tienen las herramientas que pueden desarrollar esos instrumentos o esas aplicaciones para utilizarlo. Incluso en el diseño de bicicletas, estoy pensando, diseño de calzado, diseño de pavimentos. Si yo le digo a un arquitecto que un jugador de baloncesto hace del orden de 120 saltos por entrenamiento, tendremos que trabajar conjuntamente para diseñar un material con el ingeniero de materiales y el arquitecto para que esos impactos minimicen el riesgo de lesión y además incluso favorezcan la contracción muscular. No sé, Sí, sí, eh, por poner un ejemplo. hay un montón de ámbitos en los que nosotros tenemos que influenciar en el desarrollo tecnológico o del ejecutivo. Y hablando de tecnología, el- ¿cómo ves el tema IA en nuestro Bueno, ámbito?
Bueno, pues igual lo veo ahora mismo, es cierto que esto está creciendo exponencialmente, lo veo igual de escéptico que la formación a distancia. A ver, una IA, de momento, no sé hasta dónde llegaremos, no es capaz de reconocer un estado de ánimo. Es decir, a mí me ha pasado y a ti te pasa todos los días. Tú llegas al entrenamiento, ves las caras de los jugadores o las personas que tienes que entrenar y sabes cómo interactuar. Sabes, el entrenador que tiene experiencia sabe cómo tiene que interactuar. Ya no te digo qué estímulo le tiene que presentar, sino además cómo se lo tiene que presentar. Eso, a día de hoy, la IA no lo puede hacer. Creo que eso es muy difícil. Y ese servicio personalizado, no lo puedo hacer. Puedo hacer tablas, puedo hacer entrenamientos, sí, pero cuando tú haces ese ejercicio, no hay nadie que te diga, en la última repetición, eh, Bájale peso, súbele o... suele, has metido el codo, no, joder, sí, sí, seguro que si te grabas, ya, pero tú puedes decir, deja el entrenamiento, hoy no tienes la cabeza aquí. Sí. Eso, O, mira, me pasó hace nada. Vimos el entrenador asistente y yo vimos una activación, súper buena dinámica. Joder, le dije, Suro, la hacemos mañana antes del partido. Que hacemos mañanas de shooting around. Llego y los jugadores habrían dormido mal todos o habrían con una cara sin ganas. Hago esto y yo pensando, hago la dinámica y me escupen en la cara. Por muy divertida que la haya visto yo ayer. Pero sí, sí, sí. claro, entonces, es eso de, date cuenta de nosotros, la mayor característica y el por qué tiene que ser evidentemente práctico, con profesionales bien formados, digo, los profesores o los docentes, es que trabajamos con personas y con conductas humanas. Y las conductas humanas son muy variables y hay que saber cómo interactuar para conseguir de cada persona el mayor beneficio. Y hay jugadores, tú has tenido, que les exigimos eh, con un estado de excitación muy grande que muchas veces es impostura y hay a jugadores que ante eso reaccionan mal y le tienes que hablar más pausado o de otra forma. Para conseguir del jugador o de la persona que tú estás entrenando eh, el mayor efecto posible. Totalmente. Y respecto a, hemos hablado del futuro, de cómo ves tú nuestra versión en el futuro de la IA, pero nosotros como gente que pues ya estamos asentados en este mundo, que pues como preparadores físicos, ¿cómo podemos ayudar a las generaciones que vienen a pues a que tengan más facilidades o que esté más reconocida esta profesión? ¿Cómo se les puede ayudar? Pues yo creo que con el ejemplo. Como te he dicho, yo vengo de Canadá. He estado un año allí y tuve la suerte de poder entrenar por el equipo universitario de Western Ontario. Sabes que el sistema norteamericano es muy cerrado. Le di caer bien al entrenador, que era más joven que yo, bueno, no mucho más, pero tenía 52, 53 años. Yo fui allí, le pedí permiso para asistir, tomaba nota de los ejercicios y poco a poco me fue dejando hacer cosas. Entonces hablamos de por qué el baloncesto español eh, era tan bueno. Y yo le dije, porque compartimos. Yo, a cualquier persona que me quiere preguntar qué es lo que sé, sin, desde la humildad y sin hacerle ver que soy el más listo que he inventado esto, pues mira, yo hago esto, coge lo que te sirva y lo que no te sirva lo tiras a la papelera. Pero compartimos. También estoy de profesor en el curso de entrenador superior y veo entrenadores eh, a leyendas del baloncesto español que van allí, dan la conferencia y dicen lo que hacen con sus equipos. En Canadá eso es impensable. Es todo secretismo, no comparten nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis estudiantes eh, sean mejor que yo en el futuro? Pues primero siendo honesto y explicándoles, mm, compartiendo todo y exigiéndoles que sean mejores que yo. O sea, la única forma de que yo pueda mejorar y, en baloncesto
es que alguien me enseñe que es mejor que yo y yo puedo aprender. Entonces, no hay más orgullo para mí que algún alumno que he entrenado y que ha sido alumno mío y más, me gane en una competición. Porque Pero dices, eso también va de la mano del ego muchas veces, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, yo qué sé, eres una eminencia y viene aquí un chaval que no sabe nada, entre comillas, y te gana y te demuestra que es mejor que tú, también cuesta digerirlo. O sea, yo es una de las cosas que estoy viendo, que el jugador que tiene menos ego, el entrenador que tiene menos ego, el preparador físico que tiene menos ego, es el que termina aprendiendo más, porque al final coge un poco de todo. Pero si tú tienes ego, es muy jodido hacer eso. el problema es la humildad. En nuestra profesión tenemos que tener una capacidad, tenemos que tener cierto ego porque tenemos una impostura de transmitir seguridad, porque si no transmitiéramos seguridad, los jugadores no te creerían nada. Entonces, esa seguridad o esa convicción puede formar parte del ego. No, no, yo creo que es la humildad. Entonces, y luego contextualizarlo. Aquí puede ganar y puede perder todo. Y, y hay que trabajar cada día para ser mejor. No, no vale pensando, bueno, pues mira, yo soy tal, yo este año que he vuelto de Canadá, estoy aplicando muchas cosas que he aprendido allí de forma distinta. De hecho, esto sí me sirve, esto no lo puedo aplicar al baloncesto español, pero esto otro sí. Y, y entonces dices, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? No, no vengo a... eh, no dejas de aprender nunca. Y esa actitud es la que te puede hacer mejorar. No, no hay garantías, porque el esfuerzo y el trabajo diario tiene que ir acompañado. Pero si no piensas eso, estás muerto. Pero Totalmente. eso también te lo da la edad. Eso te lo da la edad, Pues porque mira, nos ha pasado a todos vosotros. el, a- el anterior capítulo, la frase estrella, que ahora te la preguntaré cuál quiero decir, la frase estrella que dijo el anterior invitado fue: eh, trabaja día a día con pasión, eh, y porque al final recoges lo que siembras. Si siembras mucho, seguramente recojas mucho. Si siembras poco, no puedes esperar recoger mucho. Y viene bien decir O, de una persona, lo diré con cariño, con menos edad y experiencia, que el mensaje sea el mismo al que estás diciendo tú. sí, yo creo que es eso. Y hay la palabra que lo define es la pasión. Hay otras P's que yo también le digo a los alumnos, ¿no? Como es la prudencia, la paciencia y la perseverancia. Pero sin pasión mm, no vas a llegar a ningún lado. Es decir, te tiene que fascinar lo que haces, porque esto es agotador y dejas muchas cosas en tu vida para hacer lo que te motiva. Entonces, tienes que ser prudente, la arrogancia es mala amistad, tienes que ser perseverante porque vas a tropezar mucho en la vida, vas a tener que ser paciente. Esto de, bueno, yo acabo la carrera en 2 años y voy a ir a un equipo ACB o voy a conseguir. Hay que ser paciente y trabajar día a día y sobre todo tener pasión por lo que haces. Fíjate, yo con 58 años me voy a entrenar a un junior 08, eh, que la verdad que no tienen excesivo talento, pero que si no tuviera esta pasión, vamos, no. ¿Qué hago yo a las 9:30 de la noche en un pabellón aguantando a quinceañeros? Un saludo para los chavales, que antes Iñaki me ha hablado muy bien de vosotros. O sea, que no es Muy todo bien, malo, ¿eh? muy Antes, bien, muy bien. detrás de cámara me ha hablado muy bien de vosotros. Eso es, eso es. Pero sí. Y pues Iñaki, te toca a ti. Si tuvieses que definir el episodio, tu experiencia, con una frase, ¿cuál sería? Porque la voy a poner, siempre las pongo en la portada. Pues me pones, porque yo en esto soy muy malo, del bote pronto, pero eh, eh, tenemos futuro en la profesión CAFIT, el futuro está por construirse. Pues no ha salido mal del paso, no ha salido, está muy bien. Bueno, muy bien. Pues Bueno, Iñaki, joder, de verdad que me ha hecho muchísima ilusión, muchísimas gracias por tu tiempo, y de verdad que ha sido un auténtico, auténtico placer, y que espero que la gente, no solo
personas de CAFID que haya escuchado esto, pues saque aprendizajes y saque conocimientos nuevos. Pues muchas gracias a ti, Sergio, por poder participar y agradecerte bueno, pues que durante al menos un año hubiéramos compartido dificultades y me alegra un montón verte donde estás, porque eres muy buen profesional y muy buena persona. Y, y sabes que en este mundo del deporte profesional no es muy habitual. Así que te deseo la mayor de las suertes y un futuro prometedor. Me lo tendré que trabajar con pasión, como tú has dicho, pero Muy bien. lo espero. Eso Yo estoy también. convencido. Pues, Iñaki, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Free audio post-production by alphonic.com.